Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén listos para sumergirse en una historia que tiene todos los ingredientes de un cuento de hadas moderno, o quizás, de una verdadera leyenda urbana de nuestro mundo del espectáculo. Hoy vamos a desentrañar los secretos y los rumores que rodean a dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de la televisión y las redes sociales, Can Yaman y Demet Özdemir. Y lo mejor de todo, vamos a hacerlo en el escenario más romántico y mágico que puedan imaginar, la ciudad eterna, Roma, envuelta en lo que muchos han bautizado como un flaming love, un amor ardiente. ¿Están preparados? Antes de que nos lancemos de lleno en esta fascinante trama, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y para apoyarnos a seguir trayéndoles contenido así de jugoso. Su apoyo es fundamental para nosotros. Imaginen esto: la majestuosa Fontana di Trevi, iluminada por la noche, con el murmullo del agua creando una banda sonora mágica. Las luces de la ciudad pintan de oro los mármoles antiguos, y el aire está cargado de historia y romanticismo. De repente aparece una figura que despierta suspiros, un torbellino de carisma y belleza masculina, Can Yaman. Conocido por su porte imponente, su sonrisa arrolladora que ilumina la pantalla y su talento innato para robarse el protagonismo, Can es un fenómeno en Turquía, su tierra natal, y su fama ha traspasado fronteras con una velocidad vertiginosa, conquistando corazones en Italia y en muchos otros rincones del planeta. Su presencia es magnética, capaz de hacer que las audiencias contengan la respiración. Pero la historia no termina ahí, porque en esta misma escena, bajo el manto estrellado de Roma, se encuentra otra estrella, una que brilla con luz propia, la talentosa y encantadora Demet Özdemir. Ella, con su dulzura natural, su gracia cautivadora y su impresionante capacidad actoral para dar vida a personajes complejos y entrañables, ha conquistado al público con sus roles inolvidables en exitosas producciones. Y cuando estos dos titanes del entretenimiento, dos fuerzas de la naturaleza que brillan en el firmamento de la televisión, se encuentran, la chispa está garantizada. Durante mucho tiempo, la prensa especializada en el mundo del espectáculo y los innumerables fanáticos de ambos actores han especulado intensamente sobre la naturaleza de su relación. ¿Son solo colegas que comparten un respeto profesional mutuo? ¿Amigos cercanos que disfrutan de la compañía el uno del otro? ¿O hay algo más profundo, algo que las cámaras no siempre capturan en su totalidad, pero que los rumores y los susurros no dejan de alimentar? Hoy, en este espacio que nos permite desgranar las noticias más jugosas, vamos a explorar los momentos clave que han marcado su historia, las pistas sutiles que se han dejado entrever y las señales inequívocas que apuntan a un posible romance entre Can y Demet, un romance que, si los rumores son ciertos, tuvo su epicentro en la romántica y eterna Roma, y que ha sido descrito con gran pasión por muchos como un flaming love, un amor tan intenso como las llamas. Comencemos por el principio, por el origen de esta conexión que ha cautivado a tantos. Can Yaman y Demet Özdemir son, sin lugar a dudas, dos de los actores más populares y aclamados de Turquía en la actualidad, y ambos han experimentado carreras meteóricas, ascendiendo en el escalafón del éxito con una velocidad asombrosa. Se conocieron, como a menudo sucede en el mundo del cine y la televisión, trabajando juntos en uno de los proyectos televisivos turcos más exitosos y resonantes de los últimos años, la serie Erkencikus. En esta producción, que se convirtió en un fenómeno de audiencias, interpretaron a la pareja protagonista, Candivit y Sanem, respectivamente. La química entre ellos en pantalla era, simplemente, innegable. No era una química superficial, sino algo palpable, que trascendía la pantalla y llegaba directamente a los corazones de los espectadores. La forma en que se miraban, la intensidad de sus diálogos, cargados de emociones y tensión, la pasión que transmitían en cada escena de intimidad y conflicto, todo hacía pensar que algo más que una simple actuación estaba ocurriendo. El público, cautivado por la fuerza de su conexión, se enamoró perdidamente de esta pareja ficticia, y la demanda por verlos juntos, tanto en la pantalla como en la vida real, se disparó de manera exponencial. Tras el éxito rotundo y arrollador de Erkencikus, la vida de ambos actores dio un giro drástico, catapultándolos a un nivel de fama internacional sin precedentes. Can Yaman se convirtió en un ídolo global, especialmente en Italia, donde su carisma arrollador, su imponente presencia y su apariencia de galán conquistaron a una audiencia masiva que lo elevó a la categoría de superestrella. Demet Özdemir, por su parte, continuó consolidando y fortaleciendo su carrera con otros proyectos de gran éxito y reconocimiento, demostrando su versatilidad y talento actoral en cada nuevo papel.
Sin embargo, y a pesar de sus caminos profesionales independientes, los rumores sobre su relación personal no cesaron ni por un instante. Era como si el público, la legión de fans que se había enamorado de la pareja en Erkencicus, no quisiera dejar ir la magia que habían presenciado, buscando desesperadamente señales de que esa conexión trascendía la ficción. Y aquí es donde entra en escena la ciudad eterna, Roma, y el tan comentado Flaming Love. En varias ocasiones a lo largo del tiempo Kanyaman ha sido visto en Italia, inmerso en promociones de sus proyectos, visitando ciudades emblemáticas y, por supuesto, disfrutando de la vida y la cultura italiana. Demet Özdemir, de manera casi simultánea o con una coincidencia llamativa, también ha viajado a Italia, y es precisamente en la capital italiana, en el corazón de la Dolce Vita, donde los caminos de estos dos artistas, según los rumores y las publicaciones de la prensa, se habrían cruzado de una manera mucho más íntima y significativa. Los paparazzi italianos, siempre al acecho de noticias jugosas y exclusivas, capturaron imágenes de ambos en diferentes momentos y lugares de Roma, pero lo que más llamó la atención y encendió las alarmas de la especulación fueron las notables coincidencias. Ambos en Roma, casi al mismo tiempo y a menudo en lugares icónicos y turísticos, como si estuvieran compartiendo la ciudad de una manera muy especial. Imaginen las calles empedradas de Trastevere iluminadas por faroles antiguos, o un paseo nocturno por la majestuosa Piazza Navona, con sus fuentes monumentales y el bullicio de la vida nocturna. Se dice que en uno de esos paseos, bajo la atenta mirada de las esculturas renacentistas y las fuentes que cuentan historias milenarias, la conexión entre Can y Demet se fortaleció de manera profunda. Los medios italianos, conocidos por su audacia y su habilidad para construir narrativas cautivadoras, comenzaron a hablar con insistencia de un posible romance, utilizando términos vibrantes y apasionados como amore infuocato o, como nosotros lo hemos bautizado, Flaming Love, para describir la intensidad de lo que percibían que estaba sucediendo entre ellos. No se trataba solo de una amistad cordial o de un encuentro casual entre colegas, sino de algo con mucho más calor, con esa chispa eléctrica que solo surge cuando dos personas se sienten atraídas de verdad, cuando la conexión va más allá de lo superficial. ¿Qué hace que Roma sea el escenario perfecto para un Flaming Love? Roma es la ciudad del amor por excelencia, un lugar que ha sido testigo de incontables historias de pasión y romance a lo largo de los siglos. Sus monumentos históricos de belleza incomparable, sus rincones escondidos llenos de encanto, su ambiente bohemio que invita a la inspiración y su gastronomía exquisita que deleita los sentidos, crean un telón de fondo inigualable para cualquier historia de amor, ya sea real o imaginada. Es fácil dejarse llevar por la magia intrínseca de la ciudad, por esa atmósfera que parece envuelta en un aura de romanticismo perpetuo. Y si a eso le sumamos la presencia de dos personas tan carismáticas y magnéticas como Kanyaman y Demet Özdemir, y la posibilidad de que estén viviendo un romance, el resultado es una narrativa digna de las mejores películas románticas. Se rumorea que compartieron cenas a la luz de las velas en restaurantes íntimos y escondidos, que pasearon de la mano por calles poco transitadas, descubriendo la ciudad en secreto, y que incluso disfrutaron de vistas panorámicas impresionantes de la ciudad, mientras su conexión se hacía más profunda y significativa. Los detalles que se filtraron a la prensa, a menudo a través de fuentes anónimas o de avistamientos de paparazzi, eran suficientes para alimentar la imaginación de los fans y para mantener viva la llama de la especulación. Se hablaba de gestos tiernos y románticos, de miradas cómplices que decían más que 1000 palabras, de momentos de cercanía física y emocional que iban claramente más allá de lo que se esperaría en una simple amistad. Los paparazzi, con su tenacidad característica, capturaron imágenes de ellos juntos, aunque a menudo intentaban ser discretos y evitar la atención pública. Pero en el vertiginoso y escrutado mundo del espectáculo, la discreción es un arte extremadamente difícil de dominar, y cada foto, cada mención en redes sociales, cada aparición pública se analizaba al milímetro en busca de la más mínima pista, de la más pequeña señal que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Es importante recordar, y debemos ser siempre cautelosos al respecto, que en el vertiginoso mundo de las celebridades, los rumores son pan de cada día, y no todo lo que se dice, por muy bien que suene o por muchas pistas que parezca haber, es necesariamente cierto. Sin embargo, en el caso particular de Kanyaman y Demet Özdemir, la persistencia de los rumores a lo largo del tiempo, las evidentes coincidencias geográficas que los situaban en el mismo lugar al mismo tiempo, y la química innegable que compartieron en pantalla, han hecho que una gran parte de sus seguidores crean firmemente que hay algo más que una simple amistad entre ellos. El Flaming Love en Roma se convirtió así en una narrativa cautivadora,
una historia de dos estrellas que en medio de la efervescencia y la constante presión de la vida pública, encontraron un refugio romántico y un espacio para vivir su posible conexión en una de las ciudades más bellas y románticas del mundo. Podríamos imaginar fácilmente a Can, con su aire de galán de cine moderno, y a Demet, con su dulzura natural y su sonrisa radiante, paseando por el histórico Ponte San Angelo, con la imponente silueta del castillo de San Angelo como telón de fondo, o compartiendo un delicioso helado artesanal cerca del majestuoso Panteón, disfrutando de los placeres sencillos de la vida romana. Son imágenes que vienen a la mente de manera casi automática al pensar en la posibilidad de su romance romano, escenarios que alimentan la fantasía de sus seguidores. Los medios italianos, con su olfato infalible para las noticias de celebridades, se volcaron con entusiasmo en cubrir cada detalle, y los fans de ambos actores, dispersos por todo el mundo, estaban pendientes de cada actualización, de cada fotografía, de cada nuevo rumor. Incluso hubo momentos en los que ambos actores parecieron confirmar, de forma indirecta y sutil, su cercanía. Comentarios breves y enigmáticos en sus perfiles de redes sociales, likes estratégicos a publicaciones que los involucraban, o incluso declaraciones evasivas en entrevistas que, en lugar de aclarar la situación, avivaban aún más el fuego de la especulación. Se trataba de un juego delicado de miradas, de palabras no dichas, de una tensión romántica palpable que resonaba en la prensa rosa y en los foros de fans. Y es que el concepto del Flaming Love en Roma no es solo una expresión vacía, sino la descripción perfecta de la pasión y la intensidad que la gente imagina entre ellos. Roma, con su historia milenaria, sus leyendas de amores épicos y su atmósfera vibrante, es el escenario idóneo para una historia de amor moderna y apasionada. Imaginar a Can y Demet compartiendo esos momentos íntimos, esos instantes de conexión especial en la ciudad eterna, lejos del bullicio de los sets de filmación y de la constante y agobiante atención mediática en Turquía, añade un aura de misterio, de romanticismo y de exclusividad a su supuesta relación. Se dice que el ambiente romano, con su vibrante vida nocturna, sus trattorias acogedoras que invitan a la conversación y sus plazas llenas de encanto y vida, les permitió vivir su conexión de una manera más relajada, o al menos, así lo percibió la prensa y los observadores. Cada avistamiento, cada fotografía capturada por los paparazzi, era analizada minuciosamente para buscar la más mínima señal de afecto, de complicidad, que pudiera confirmar la hipótesis del Flaming Love. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial explícita, ni por parte de Can ni de Demet, las señales indirectas eran lo suficientemente potentes como para mantener viva la llama de la esperanza, la curiosidad y la fascinación entre sus miles de seguidores alrededor del mundo. La fascinación por Can Yaman y Demet Özdemir va mucho más allá de su evidente talento actoral. Son figuras que despiertan admiración por su trabajo, pero también un gran interés por su vida personal, por los aspectos más íntimos de su existencia. Y cuando los rumores de romance se entrelazan con escenarios tan icónicos y románticos como la ciudad de Roma, la historia se vuelve simplemente irresistible, un guión perfecto para la fantasía colectiva. El Flaming Love en Roma se ha convertido, sin duda alguna, en un capítulo más en la fascinante saga de sus vidas públicas, un capítulo lleno de romance, de misterio y, sobre todo, de mucha magia. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir y su posible Flaming Love en Roma es una de esas narrativas que nos cautivan y nos atrapan en el mundo del espectáculo y la cultura pop. Desde la química innegable y explosiva que demostraron en Erkencikus, hasta los rumores persistentes y las pistas que sugieren un romance que habría florecido en la ciudad eterna, la conexión entre estos dos talentosos artistas ha capturado la imaginación de miles de fans en todo el mundo. Roma, con su atmósfera romántica incomparable y su belleza atemporal, se ha convertido en el escenario perfecto para esta historia de amor que, aunque nunca ha sido confirmada oficialmente, sigue avivando la chispa de la especulación, la admiración y el deseo de que estas dos estrellas encuentren la felicidad juntas. Y ahora, mis queridos amigos, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen en el Flaming Love de Can y Demet en Roma? ¿Han seguido de cerca los rumores, las pistas y las fotografías que han alimentado esta historia? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Déjenme saber todo lo que piensan, no se queden con nada. Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido tan intrigante y jugoso como a mí, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos y para que sigamos creando este tipo de contenido. Compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún contenido emocionante y exclusivo que preparamos para ustedes.
Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Chao, chao.